Hola, bienvenidos a este tercer episodio de Video Podcast Científico de Sysmex. En este caso repasaremos los mensajes científicos lanzados en el Congreso de San Antonio, en Texas. Para ello hemos venido hasta el 12 de octubre para hablar con la doctora Chelo Sanz, ella es ginecóloga, y con el doctor Rodrigo Sánchez, oncólogo médico, los dos miembros de la unidad de patología mamaria. Muchas gracias y bienvenidos. Buenos días. Gracias. Buenos días. Bueno, si os parece, podríamos empezar. Había muchas charlas, nos enlazaron muchos mensajes, pero bueno, vamos a intentar resumir en la medida de lo posible. Pero bueno, si os parece, empezamos por el gran tema, ¿no? Uno de los temas más controversiales, que es la axila. En este contexto de la publicación de estudios como el BUG, el SOUND, el INSEMA, ¿cuáles fueron los mensajes que se lanzaron en el Congreso? ¿Y hubo consenso en cuanto a esta actitud más, pues eso, ¿no?, de desescalada en la axila? Bueno, en los últimos años ha sido el tema estrella, ver qué hacemos en la axila. Hemos cambiado, o la tendencia es a una desescalada total, y cómo va a impactar eso en nuestra práctica clínica habitual. Sin ninguna duda, yo creo que ya hay datos lo suficientemente robustos como para, en pacientes bien seleccionadas, siempre dentro de un comité multidisciplinar y con factores de bajo riesgo, tumores relativamente pequeños, bajos grados, grados 1 o 2, pacientes posmenopáusicas, en aquellas en las que clínicamente, determinada fundamentalmente por ecografía, tengamos una axila negativa a día de hoy, podemos evitar realizar un ganglio centinela. Luego las implicaciones que puedan tener o no en la adyuvancia ya lo comentaremos, pero sí que existen datos en el SOUND, en el INSEMA, que incluso ya meten tumores T2, el SOUND es un poquito más restrictivo, el INSEMA pues es hasta T2, aunque los tumores T2 eran el 18% en los patológicos ya comprobados después de la cirugía, pero sí que parece que no impacta en la recaída locorregional o en la recaída invasiva, que también en el INSEMA sí que lo contemplaban, y además incluían cuestionarios de calidad de vida sobre mejora de la morbilidad a nivel de hombro, dolor, linfedema, y por tanto yo creo que bien seleccionados siempre en comité, sí que se puede a día de hoy con esos datos pensar en evitar el ganglio centinela sin que luego pueda tener impacto, aunque lo hablaremos. Terapia sistémica, claro. Siempre el manejo de la axila, yo creo que en los últimos años ha sido uno de los temas más controvertidos, y siempre en el comité es algo que nos lleva a individualizar mucho por varios motivos, ¿no? El primero de ellos es que ha habido un cambio de tendencia muy claro en la manera en la que entendemos el cáncer de mama precoz. Cada vez vamos más a la neoadyuvancia, por tanto el perfil de paciente de cirugía de entrada, donde la estratificación axilar de inicio y cómo desescalas es distinto si la paciente viene o no de una terapia de inducción. Luego intentamos desescalar mucho la comorbilidad local en una era en la que estamos cada vez más tendiendo a escalar la adyuvancia sistémica, ¿no? Estamos ahora, y hablaremos después, de estudios de CDKs adyuvantes, donde muchas veces el criterio de indicación para poder recibir un fármaco u otro depende del número de ganglios. Entonces, ¿cómo integramos una desescalada local donde cada vez vamos a tener menos información de ganglios? Porque tendemos incluso, ¿no?, de acuerdo a estos estudios, a no hacer nada en la axila, cuando yo, por ejemplo, para prescribir a una paciente en consulta una abemaciclib o un ribociclib adyuvante, necesito saber el número de ganglios, ¿no? De ahí nace un poco la controversia. Claro. Antes de pasar a esta parte, ¿no?, de tratamientos, también os quería preguntar si se habló del papel de la radioterapia en este escenario, ¿no?, de tanta desescalada, porque parece, ¿no?, el mensaje parece ser, ¿no?, desescalada quirúrgica, escalada en cuanto a radioterapia, con unas comorbilidades, si no similares a las de biopsia de ganglio centinela o de linfadenectomía. ¿Se comentó algo acerca de esto? Sí, y yo creo que los datos que presentaron sobre el NSABP51 ya nos están diciendo que en pacientes que inclusive después de neoadyuvancia alcanzan respuesta patológica completa en la axila, podríamos desescalar con seguridad esa radioterapia. También se confirmó en el estudio holandés, en el MARI, y luego ya hay un fase 3 que está pendiente de publicar estudios que se está haciendo en Reino Unido, precisamente para confirmar esto. Claro, lo que no tiene sentido es que yo esté desescalando a nivel quirúrgico y escalemos a nivel radioterápico. O sea, todo esto, tanto hay que tener una coordinación entre oncología médica, radioterapia y cirugía, y realmente yo creo que en estos tumores, que además en general estamos hablando de tumores luminales, son poco quimiosensibles, deberíamos basarnos más en la biología que seguir, aunque hasta ahora el criterio más importante, que es un poco la dicotomía y de ahí la controversia, para escalar tratamientos adyuvantes era el número de ganglios, y estamos desescalando, pues tendremos que basarnos en otros factores para que a día de hoy tenemos herramientas para ello, para hacer una terapia y realmente una medicina
personalizada que probablemente a futuro nos vaya a ir mucho mejor Sí. que basarnos en grupos, cajones Específicos, eso es, sí. estancos, ¿no? Yo creo que una lección que nos ha dejado este tipo de estudios es que no curas a más pacientes por quitar más ganglios, ¿no? Y eso es un cambio de paradigma de los últimos 20 años que ha costado, también porque muchos de estos estudios, y ahora se presentan en San Antonio estudios a 5 o 10 años de seguimiento, son estudios que tardan mucho en generar evidencia, que muchas veces tienen endpoints de supervivencia que necesitas 15 o 20 años de seguimiento. Y vuelvo a lo que comentaba antes, ¿no? Muchos de estos estudios plantean la opción de desescalar la cirugía viniendo de una neoadyuvancia que es muy heterogénea entre pacientes, con pacientes muy seleccionados, tumores habitualmente de buen pronóstico, de bajo grado, pacientes posmenopáusicas. Y luego, algo muy importante de estos estudios que desescalan cirugía complementan con radioterapia es que la parte de volúmenes, dosis de radioterapia es muy heterogénea entre pacientes, porque muchas veces la parte de la radioterapia se hace por práctica habitual en los centros participantes de los ensayos, ¿no? Y es algo que se comentó en la discusión sí, en San y Antonio. de hecho en ISEMA es el único, que es el estudio que se ha hecho en países germánicos, ahí sí que estaba muy configurada y muy determinada y muy bien descrita, porque de hecho se calculó por centros qué tipo de radioterapia estabas dando. No se podía dar radioterapia a nivel axilar a no ser que tuvieras más de 4 ganglios, pero sí que se vio que en el 50% de las pacientes a nivel 1 ya recibían el 80% de la dosis, con lo cual esa axila estaba tratada. Y el nivel 2 llegaba al 15% de la dosis, con lo cual la clave son varios escenarios. Uno, que realmente probablemente el nivel 1 y 2, aunque estemos tratando sobre solo la mama, sí que estamos tratando la axila con radioterapia. Inclusive en el propio NSVP 51 ya dijeron, ojo a las triples negativos, ojo a aquellas pacientes que no alcanzamos PCR en la mama, pero sí en la axila, a lo mejor ahí sí que tenemos que radiar, aunque tengamos respuesta en la axila. Y luego, por supuesto, basarnos también en criterios biológicos, pues invasión linfovascular, G3, pacientes jóvenes. De ahí lo que decía Rodrigo, ¿no? Que sí, pero hay que presentar, porque a lo mejor si yo hago una mastectomía y tengo no respuesta en la mama y en la axila, pues a lo mejor ahí a esa paciente sí que la tengo que radiar. O un triple negativo, que yo creo que a día de hoy no podemos obviar la radioterapia, aunque tengamos respuestas completas post-neoadyuvancia. Sí, muchas veces lo que tienen en común todos estos estudios que tiene sentido porque la pregunta que intentan contestar es una pregunta conservadora a nivel local, pero estamos metiendo en un mismo cajón pacientes con un cáncer de mama hormonal positivo, HER2 positivo, triple negativo, que a día de hoy es que no tiene nada que ver la manera como abordamos la escalada o desescalada, tanto sistémica como local, ¿no? Entonces, estos estudios, yo creo, por un lado aportan evidencia de que esto es posible en determinados pacientes, pero no diría que a día de hoy en el 100% de las pacientes podamos aplicar esta desescalada. Hablando de la desescalada, ¿cómo se ha trasladado esta desescalada quirúrgica y de tratamiento en el escenario neoadyuvante? Porque aquí sí que un factor fundamental es efectivamente el subtipo molecular. También se habló de la desescalada en este contexto, donde vemos que la TAD, ¿no?, cada vez está como entrando con más fuerza, tendencias menos agresivas. ¿Cuáles fueron las conclusiones un poco, ¿no?, en cuanto a la desescalada en cuanto al escenario neoadyuvante? Pues en principio volvemos a lo mismo. Yo creo que hay que saber ante qué paciente estamos. Tenemos que saber que una paciente con un tumor luminal, su posibilidad de respuesta a nivel axilar es un 20%, con lo cual probablemente tengamos que radiar en función a criterios clásicos, que en los HER2 y además con los tratamientos neoadyuvantes alcanzamos unas tasas de respuesta de hasta un 60%, y ahí nos podremos plantear si radiamos o no en función de si obtenemos o no respuesta patológica completa en la axila, y en los triples negativos yo creo que quedó claro que a día de hoy es obligatorio radiar. Y otro tema, otro melón a abrir es qué hacemos con las células tumorales aisladas, con las micrometástasis, con las macrometástasis. Hay muchos estudios, pero yo creo que debemos un poco pensar en los datos que van a publicar el Taxis, el Adarnat, que además es español, y el Alliance 11202, ¿no? El Taxis porque nos va a decir si una disección axilar dirigida en aquellas pacientes en las que tenían una axila positiva de inicio y luego clínicamente hacen una respuesta, ¿qué pasa si en quirófano o en diferido nos encontramos otra cosa? Si es igual una TAD equiparable a una linfadenectomía axilar.
Y luego, sobre todo, a mí me parece muy interesante el Adarnat y el Alliance, porque ahí sí que nos van a dar datos de cómo hacer el tratamiento. El Adarnat lo que quiere saber es si la radioterapia es equivalente a una linfadenectomía, independientemente del volumen de la carga tumoral. Y el Alliance nos va a decir si, aunque sigamos teniendo así las positivas, si realmente podemos evitar la linfadenectomía, si los otros tratamientos ayudantes pueden sustituir a esa linfadenectomía. Está claro que a día de hoy en un triple negativo que tengas enfermedad residual tienes que hacer una linfa. Yo creo que somos, en función de criterios, somos un poquito más laxos en los luminales y en los SER2 pues también depende un poquito del número de ganglios, pero yo creo que quizá en los SER2 también podemos aventurarnos más hasta fuera de ensayo clínico. Está claro que en las macros tenemos que seguir haciendo la linfa, pero quizá en células tumorales aisladas, teniendo en cuenta datos del Ícaro o del Micronab, pues a lo mejor ahí podemos, yo creo que ser conservadores y fiarnos de la adyuvancia tanto a nivel local con radioterapia como con tratamiento sistémico. En comité cada vez más estas pacientes, incluso ER2 positivas, triples negativos con baja carga axilar, N1, 1-2 ganglios, tendemos mucho a hacer marcaje y posterior disección axilar dirigida, ¿no? O sea, casi decimos que nos creíamos los datos antes de verlos, ¿no? Podemos decir un poco que es algo que yo creo es una tendencia cada vez más habitual. Y luego ya con el resultado definitivo, pues la zona gris de la micro, que yo creo que ahí sí que hay que tirar de su tipo molecular y en función de eso actuar de manera muy individualizada y sobre todo dentro de un comité, y un triple negativo a día de hoy fuera de ensayo clínico o una macro es disección axilar, es decir, linfadenectomía. Sí, es que al final, más allá de la estratificación pronóstica, en el ER2 y en el triple negativo, realmente, una vez que clínicamente ya sabías que había ganglios positivos, los ganglios patológicos no te cambian la adyuvancia. En el luminal sí, ¿no? Lo que decía antes, que según el grado y según el número de ganglios, la indicación que tiene posterior es distinta. Entonces, a día de hoy, el ER2 positivo y el triple negativo, casi que lo que quede residual, o sea, sabiendo ya que al nivel de control local probablemente no haya diferencias, no cambia. Claro. Y sobre todo la importancia de las técnicas, marcar el ganglio y hacer una TAD, o que a día de hoy, si no lo hemos marcado pero hemos visto respuesta, con un marcaje dual, intentando obtener 3 ganglios, que para eso hacemos el marcaje dual, para aumentar el número de ganglios que encontramos, se le puede ofertar a la paciente hacer una disección axilar dirigida. No la tenemos que condenar a una linfa porque no hayamos marcado un ganglio, ¿no? Que yo creo que aunque parece claro, pero a veces no es tan obvio, ¿no? Sobre todo en aquellas que confiábamos menos en la respuesta y no marcamos. Y en este marco, ¿no?, de desescalada, como vemos en ambos contextos, ¿cómo entra la selección de pacientes para tratamientos, por ejemplo, con CDK4/6, que requieren, ¿no?, saber y ratificar que son pacientes de alto riesgo, por ejemplo, con número de ganglios, etcétera? En este sentido, yo creo que en los últimos años hemos visto un cambio de paradigma muy importante, especialmente en el cáncer de mama luminal. Dos moléculas, abemaciclib y ribociclib, han demostrado respectivamente en los estudios Monarchy y Natalie un beneficio en supervivencia libre de enfermedad invasiva, supervivencia libre de recaída a distancia, es decir, estamos realmente curando más pacientes de alto riesgo. El problema es, hay que ver ambos estudios, sus pros y sus contras, ¿no? En el estudio Monarchy para abemaciclib 2 años se seleccionan pacientes de muy alto riesgo de recaída. La gran mayoría, el 75%, son estadios 3, que necesitas tener al menos 4 ganglios o tumores con un grado histológico 3, tumores al menos T3, de más de 5 centímetros. Entonces, claro, volvemos a lo mismo. Si yo una paciente la tengo estadificada de inicio con un PET, por ejemplo, o en la ecografía múltiples adenopatías, pero que no he confirmado patológicamente, si la paciente hace una brillante respuesta a la quimioneo y luego desescalo el manejo de la axila y me quedo con un ganglio y era un grado 2, de cara a justificar la indicación de abema puede ser más controvertido. Ribo, la ventaja que tiene, que el estudio Natalie es más amplio en cuanto a sus criterios, el 40% eran estadios 2 y incluso pacientes N0. Entonces, de momento, ribociclib tiene aprobación por agencia, no tenemos todavía reembolso en España, se espera quizás a lo largo de este año. Bueno, representa una ventaja. Ambos fármacos tienen sus pros y sus contras, ribo son 3 años, abema son 2 años, distinto perfil de seguridad, pero claramente va a haber veces en las cuales el manejo de la axila, el hecho de hacer o no disección dirigida, hacer una linfa, va a haber pacientes que les va a condicionar el poder usar un fármaco u otro.
Claro, pero hay una charla muy interesante que la dio además la doctora Sen, que trabaja en el Memorial, y realmente decía eso, ¿no? Que estábamos ante un escenario de desescalada a nivel de radioterapia, a nivel de cirugía, y el oncólogo me sigue pidiendo ganglios, ¿no? Entonces ahí nos tenemos que alinear, y la verdad la exposición fue brillante, y a mí, o sea, los 3 riesgos que ella decía, es decir, estoy quedándome sin la información de enfermedad a nivel residual axilar. ¿Qué pasa respecto a aquellas pacientes en las que la elegibilidad de la adyuvancia depende del número de ganglios? Y cómo me alineo con el oncólogo médico, ¿no? Y entonces al final yo creo que nos vamos a tener que basar mucho en la biología y en la clínica residual después de la cirugía. Sí. Y quizá las propias farmacéuticas se van a tener que plantear que los criterios de alto riesgo tienen que cambiar. Sí. Esto no va a ser fácil, pero con las plataformas de expresión genómica, más los factores clínicos patológicos tradicionales, un Ki por encima de un 20, un G3, ¿no? A lo mejor el tener ya un ganglio positivo de 2, ya te condiciona. Ya ahí nos puede dar pistas de que esa paciente se puede... Y luego también, claro, hay que entender que estos estudios, cuando se han diseñado, ha sido en una era en la que cada vez hemos mejorado más en la estadificación prequirúrgica. O sea, yo ahora mismo, la estadificación clínica, ¿no? Nuestros radiólogos hacen una estadificación axilar muy buena. Si yo de inicio la paciente ya el radiólogo me decía que tenía un N2 radiológico, ¿qué quieres que te diga? Yo para mí para eso ya tiene la indicación del CDK y lo puedo justificar, ¿no? Independientemente de lo que luego, porque creo que sería como ir en contra, ¿no? Por un lado estamos desescalando el manejo de la axila y yo como oncólogo te estoy pidiendo, no, dame más ganglios porque lo necesito para la indicación patológica, no tiene mucho sentido. Sí, existe una necesidad, ¿no? Como decías, de plataformas de expresión génica para identificar a estas pacientes de alto riesgo que no sea de forma quirúrgica. Sí. Claro, y no olvidarnos de la combinación con los factores clínicos tradicionales. Al final esas dos cosas realmente nos va a dar una precisión a la hora de poder elegir muy bien los tratamientos adyuvantes, sobre todo en este escenario, que además muchos de ellos no son quimiosensibles, pero ya con el Responder, con el Taylor X, con el Minda, sabemos que si yo tengo un riesgo intermedio de recaída, probablemente pueda desescalar la quimioterapia y se vaya a beneficiar de un inhibidor. Y en una paciente premenopáusica con un recurrence score de 25, pues es que no te vas a plantear no darle quimioterapia, ¿no? Entonces, todas esas posmenopáusicas probablemente evitemos tratamientos innecesarios con toxicidades innecesarias y adaptemos muy bien la adyuvancia sin necesidad de conocer número de ganglios, simplemente sabiendo si son positivos o no y qué enfermedad residual tengo, si he hecho o no adyuvancia previa con hormona o... Sí. Incluso se presentó un análisis interesante en San Antonio del Ki-67 residual en el estudio Monarchy. Yo creo que el concepto de alto riesgo en cáncer de mama lo hemos como revisitado ahora en la era de los TDKs, ¿no? Porque todos entendíamos el concepto de alto riesgo, pero ahora llega en la era de las plataformas. Entender que el grado histológico 3 es claramente pronóstico, que el Ki-67 por encima de un 20% es claramente pronóstico y que muy probablemente, independientemente del arresto celular que se produce con el Ki-67 en la muestra de cirugía, las pacientes el beneficio con ABEMA es consistente, ¿no? Entonces, cómo integrar todo realmente es complicado, pero también es un poco la ventaja de que te permite individualizar mucho y sea criterio multidisciplinar. La paciente tú crees que es de alto riesgo, ¿por qué no hacerla candidata a una terapia que, insisto, está demostrando que reduce supervivencia libre de recaída y encima a distancia, que me parece el impacto clínico más claro que tienen los TDKs. Al final es lo que condiciona la supervivencia global, ¿no? Claro, el que tú no recaigas que no recaigan a distancia. Eso es. Quería preguntaros también por otro subgrupo de pacientes, que son aquellas pacientes que tienen una mutación germinal en BRCA1 o BRCA2, que en este caso también, bueno, para dar el tratamiento con olaparib, se pide, ¿no?, que sean pacientes también de alto riesgo. En estas pacientes también afecta a la actitud quirúrgica esta necesidad de identificar los ganglios axilares. Claro, con las pacientes BRCA mutadas, especialmente en el cáncer de mama luminal, porque la indicación que tenemos ahora mismo de olaparib adyuvante es en aquellas pacientes con un triple negativo que no hacen una PCR o aquellas pacientes luminales que tenían al menos 4 ganglios. Lo que pasa es que también con olaparib pasa un poco lo mismo. Esos son los criterios de inclusión que tenía el estudio Olympia, que demostró supervivencia global con un año de olaparib adyuvante, etc. Pero realmente la indicación con la que tenemos olaparib adyuvante es pacientes de alto riesgo. No necesariamente, o sea, aquí depende de lo conservador que tú quieras ser. Claro. Si el extremo más conservador es pacientes que cumplían criterios del Olympia, pero yo he llegado a considerar y a prescribir olaparib adyuvante en pacientes que no cumplían estrictamente criterios del Olympia. Una paciente luminal B, una chica joven premenopáusica que le hago una neoadyuvancia y le queda un ganglio residual
pero es una mutación BRCA, aunque esa paciente estrictamente no entrara en el Olimpia, no le voy a dejar de dar olaparib porque no cumpla ese criterio, ¿no? Entonces, yo creo que las pacientes BRCA son especialmente pacientes para discutir mucho el manejo en comité, pero creo que siempre hablamos mucho de biomarcadores en cáncer de mama y creo que, aparte del estrógeno progesterona ER2, el BRCA es el gran biomarcador en cáncer de mama y ya que lo tenemos vamos a usarlo, ¿no? O sea, que de ahí yo creo que es un poco discutir qué son los criterios de inclusión en un ensayo clínico y cómo aplicamos eso a la vida real. Y bueno, ya para ir finalizando, os quería también preguntar sobre un tema, ¿no?, que parece que ha venido para quedarse, que es el tema del microambiente tumoral, que parece que ya no tiene una función solo teórica en cuanto a comprender mejor el tumor, sino que ya empieza incluso a poder decidir sobre también tratamientos y actitud quirúrgica. ¿Qué se comentó en el Congreso sobre esto? Sí. Pues desde luego fue como una pieza clave que decían que ha pasado de ser un concepto teórico a algo para quedarse, porque nos va a explicar respuesta, resistencia, guiar combinación de terapéuticas y también nos va a proporcionar una fuente de biomarcadores a través de biopsia líquida que inclusive es que nos va a ser el estándar, el ver cómo evoluciona ese microambiente, dinámica, claro, de manera dinámica nos va a permitir escalar o desescalar tratamientos en función de lo que estemos viendo y de una forma mucho menos gravosa para el paciente, porque al fin y al cabo es un análisis de sangre, también plantea menos problema a la hora de conservación de muestras que hago con ellas. Con lo cual, vamos, ha pasado de ser algo teórico a algo clave. Totalmente, ¿no? sí. San Antonio siempre ha sido un congreso con una parte translacional grande y lo que hemos visto ha sido como un cambio de paradigma de algún estudio exploratorio de ensayos clínicos a ahora ya tener, ¿no?, ensayos que te están demostrando que tener en cuenta la estratificación de pacientes en función del microambiente, si son tumores calientes o tumores fríos, el distinto grado de respuesta, cómo integramos ese microambiente con las distintas plataformas que están llegando como ER2Dx, TNBC-Dx, que nos están diciendo que somos capaces de identificar pacientes donde realmente el beneficio de la inmunoterapia consiste en despertar esa inmunovigilancia que de algún modo alrededor del tumor, mediante mecanismos de resistencia, es capaz de tener como dormida, ¿no? Entonces, yo creo que hay un mensaje clave que nos ha dejado este San Antonio, es que dentro de muy poco lo que parecía teórico lo vamos a empezar a utilizar como factor de estratificación en los ensayos clínicos, ¿no? Y eso es luego para las pacientes es una ventaja tremenda. Y además es que la sangre a nivel sistémico nos está dando información de lo que está pasando a nivel tumoral y al final es sobre todo la combinación con la inmunoterapia. Realmente es ver cuándo realmente está indicada, nos va a ser eficiente y qué combinar con inmunoterapia para que cambiemos esos tumores fríos a calientes. O sea, la verdad es que era interesantísimo. La biopsia líquida con el ctDNA lo que te permite es ver de una manera dinámica pacientes que, los dos cajones, ¿no? Pacientes que te hacen una respuesta clínica brillante pero siguen teniendo un ctDNA positivo, esas son las pacientes que probablemente a pesar de una PCR va a recaer. Y al contrario, pacientes que no es lo más habitual pero que te hacen una pobre respuesta pero hacen un drop y negativizan el ctDNA, ¿por qué no esas pacientes plantear también una desescalada sistémica? Sí. Y eso además de forma dinámica a lo largo de toda la evolución de la enfermedad. La ventaja de la biopsia líquida. Claro. Bueno, muchas gracias por esta charla. Creo que hemos podido resumir en 20 minutos el mayor número de mensajes científicos. Y ahora os quería proponer si quisierais lanzar como una frase, como los típicos take-home messages para este vídeo. Vale, pues yo diría que el cáncer de mama ahora es más multidisciplinar que nunca. Creo que San Antonio es precisamente un congreso que nos confirma que el cáncer de mama es trabajo de todos y que creo, por los resultados en supervivencia que hemos visto en la adyuvancia en el cáncer de mama luminal, la individualización en el ER2 positivo con la llegada de los ADCs y el cómo somos capaces de combinar la quimio con la inmuno en el triple negativo, que muy probablemente dentro de pocos años estaremos hablando que el cáncer de mama precoz estamos consiguiendo curar a la gran mayoría de las pacientes. Bueno, poco más, ya lo me has dejado poco más, pero totalmente de acuerdo que estamos ante una era espectacular de la biología molecular que nos permite individualizar los tratamientos para el beneficio de nuestras pacientes y que es una suerte poder vivirlo también como médico, ¿no? Ver todos estos avances en tan pocos años. Y que probablemente lo mejor todavía está por venir. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar con vosotros. Gracias a vosotros.